Siguiendo las mujeres detrás de Picasso. Suñer, el cambio era distinto. Él era el otro hombre con el que me veía. También es español y también pintor, como mi vecino. Durante años de crecer a las páginas que escribí en un diario durante esa época con lágrimas en los ojos, recordando nuestras visitas, visitar al lo moví y al Museo de Luxemburgo. En aquel momento no podía saber que nadie me hablaría de pintura como lo hacía Suñer. Pero así fue, veía en su mirada un interés genuino hacia mí, muy lejos de la oposición de mi vecino y también de la condescendencia de Laurel. Estaba acostumbrada a que los artistas me viesen como un objeto bello, disciplinado y profesional, capaz de mantenerte inmóvil durante horas, que nunca exigía más dinero del que le pagaban y que estaba dispuesto a escuchar sus divagaciones, pero ellos no querían oír las mías. Creo que la gran mayoría de artistas veía a las mujeres como una compañía un tanto molesta, aunque necesaria, pero nosotros teníamos acceso a detalles de su personalidad que nadie más veía, y eso tenía y tiene un valor que no mucha gente fue o es capaz de apreciar. Como te conté al principio, fue siempre inconformista. Entonces, entre los brazos de los hombres esperando encontrar aquello que en los libros, en el teatro y en las bocas de la gente respondía al nombre de amor. Tardé 24 años en encontrarlo, y no fue gracias a mí ni a él, fue gracias al opio. Un día, el vecino me invitó a su estudio con el pretexto de que sus amistades estaban empezando a congregar con esta sus
sustancia y quería que yo la probara. Estuvimos enterradas en su casa durante 3 días, mesitas por el humo, la dejadez y la tranquilidad estaba por todas partes detrás de nuestra frente, en las extremidades, en el ambiente, las preocupaciones desaparecieron y con ellas también las dudas. No deseé ni en ningún momento escapar a los brazos de Sawyer, como me había pasado hasta entonces. Dije de entender por qué me había decidido tanto. Comprendí que ya nada me ataba a Laurence ni al estudio que compartía con él. Finalmente, una calurosa tarde de verano, poco después de ese coqueteo mutuo con el obvio, era 1905, el mismo año de dejé de trabajar como motero por prohibición expresa de mi consolidado amante. Sus celos obsesivos no despertaron en mí ninguna alarma, no al menos en ese momento. Después de los niveles de violencia a los que mis relaciones con los hombres me habían acostumbrado, dejar de trabajar y poder descansar un tiempo me parecía un precio justo a pagar. Por aquel entonces creo que hasta miraba con ternura sus intentos por mantenerme a toda costa siempre cerca de él. No me dejaba salir sola a la calle y tampoco le gustaba que abandonase su desvencijado estudio. Así que era él quien salía a hacer la compra con la bolsa debajo del brazo y las llaves dentro del bolsillo, después de haber cerrado la puerta con ellas, hasta que un día un incendio en el Badeau, la Boyer casi me obliga a tirarme por la ventana para salvarme. Pasamos tanto miedo y al verme en esa situación y al llegar y ser consciente de ella, que desde ese momento dejo siempre la lleve en casa. Una mañana me atreví a salir sin avisarle mientras él estaba fuera, con la mala suerte de que nos cruzamos por la calle. Íbamos al mismo sitio, nada más verme se acercó a mí. Me partió la cara de una sonora bofetada y me llevó a arrastrar a casa.
cogiéndome con fuerza por el brazo. Fue la primera vez que me levantó la mano, y todo el mundo sabe que quien la levanta una vez la baja varias. Es curioso que le recuerde como el gran amor de mi vida y la persona junto a la que más feliz fui. Ninguno de los hombres con los que estuve fue bueno, pero él no fue el peor. Rompimos nuestra relación en dos ocasiones. La primera en 1907, poco después de ese suceso. Sus celos me resultaban insoportables. Se extendieron desde mi profesión hasta mi comportamiento, como una plaga que empieza por una flor y termina parasitando toda la cosecha. En vez de medir mis palabras cada vez que estábamos con nuestras amistades, también mis gestos. No soportaba ver mi atención sentada en alguien que no fuera él, y cuando algún amigo suyo me hacía el más mínimo caso, a quien se lo reprochaba de malas formas, después era a mí, cuando estábamos rodeadas de gente. Su mirada inquisitorial me avisaba de que cualquier desliz tendría consecuencias. Me cansé. Tuve que recordarle que antes de multarme con él tenía trabajo, dinero y dignidad. Estuvimos varios meses sin apenas vernos, y si soy sincera contigo, creo que eso me hizo más daño. Recuerdo enviarle a Dorothes Stein, una amiga en común, una carta sorprendiéndome de lo mucho que le echaba de menos. No entendía la razón y quería librarme de ese sentimiento. Pero antes de que acabase el año, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Sostuvimos la relación durante 5 años más. En aquel periodo tuve la suerte y la desgracia de viajar con él a España en 2 ocasiones. Visitamos Gosor, Barcelona y también la Horta Sant Joan. De los 4 meses que pasamos allí, el recuerdo que me queda es el de buen absoluto y áspero aburrimiento. Estuvo incapacitada en la cama la mayor parte del tiempo, atravesado por unos dolores que allí nadie entendía, y mucho menos él le daba mi dolencia, y a mí me desesperaba que
una persona con tanta necesidad de ser ciudadana fuese tan incapaz de ciudad a los temas. En París era yo quien le alimentaba, quien le lavaba la ropa, quien posaba para él y quien mantenía limpia la casa. Él nunca hizo nada de aquello por mí, ni siquiera cuando una infección de riñón que derivó en nefritis me tuvo expulsando sangre durante más de 2 meses. Pero ayudar ni siquiera me ayudó a perfeccionar mis dotes para la pintura y el dibujo. Y tenía talento para ambas cosas. Pero la persona con la que compartía mi vida no estaba dispuesta a darme ningún tipo de consejo, aliento o ánimo para desarrollarme como artista. Cuando la relación se acabó, me di cuenta de que lo había dejado todo por una persona que no estaba dispuesta a darme nada. Me sentí dorida, no porque yo hubiese querido algo a cambio de mi entrega, sino más bien por una pura cuestión de bondad y reciprocidad. Durante 7 años había dejado de lado mi trabajo, mi vida, mi casa y mis aspiraciones por estar con él. Mientras estuvimos juntas, trabajé como su única modelo sin recibir ni un solo penique a cambio. Vivimos en la más absoluta pobreza, de tal modo que durante un mes no pude salir de casa, porque no tenía sábados para hacerlos. Incluso hubo veces que pasamos varios días seguidos sin probar bocado. Compartimos la miseria, nos acostumbramos a ella y fuimos felices a su lado. Salí de su vida justo cuando el dinero, el reconocimiento y el flujo agobiante de los marchantes entraron en la suya. Y dolió porque mientras yo volvía a matarme trabajando, él se embolsaba grandes sumas de dinero con mi rostro en lienzos, en esculturas, en dibujos, y para mí nada. Tardé mucho en lo de recharzarlo, en suplicarle que me diera los miles de francos que me promediara en su momento. Y si lo hice, no fue por rigor ni por orgullo, fue por necesidad. De lo contrario no se lo había pedido, pero su desprecio era absoluto. Oh,
No sabes cómo monto en carrera cuando llevada por la desesperación le hice saber que tenía derecho a beneficiarme económicamente del mismo modo que él lo había hecho conmigo. Quise escribir las memorias de los años de a su lado, no solo en condición de pareja, también en condición de modelo, de amiga y de desdica de una de las trabas más fructíferas de lo que después se denominaría cubismo y vanguardias. Tenía derecho a hacerlo. Mi voz también importaba y mi testimonio era insustituible. Pero hasta eso intentaron arrebatarme. Él no consentía que nadie generase una narrativa a su alrededor que no pudiese controlar. En cambio, era justo eso lo que hacía con nosotras, las mujeres con las que compraría su vida. Nos defraudaba en nombre del genio, nos desfiguraba en nombre de la creatividad y se hacía un hueco en el arte y en su historia gracias a ello. Pero nosotras no podíamos hacer lo mismo. Era impensable. A través de un intermediario me ofreció $1.000.000 por mi silencio, una suma modesta en comparación con todo lo que él ya poseía. Pero la precariedad me empujó a aceptarlo. No me arrepiento. Era eso o morir de hambre. Los años 30 trajeron consigo el enraizamiento de un profundo sentimiento de antisemitismo que me tuvo en vilo durante una década. No toda mi familia era judía, pero sí una parte de ella. Roger Gard, con quien combatía mi vida en aquel momento, estaba en la misma situación. Nadie puede imaginar el miedo que se pasa sabiendo que tu integridad está en riesgo a diario. Si no era el hombre, era la pobreza. Si no era la pobreza, era la violencia.
sino era la violencia, era la persecución. Me he pasado la vida saltando de casilla en casilla, convirtiendo mi trayectoria viral en un tablero donde cada movimiento me llevaba a una nueva amenaza. Todavía hoy me sigo preguntando cómo fui capaz de superarlas todas, de dónde saqué las fuerzas y de dónde el desón.